Buenas tardes, soy el doctor Jesús Torres Espinosa. Continuamos con la clase de generalidades en el apartado de farmacología. En las últimas dos clases estuvimos revisando lo que era la farmacocinética. A modo de recordatorio, la farmacocinética es básicamente lo que nuestro organismo o los pasos que sigue un fármaco cuando pasa a través de nuestro organismo. Lo habíamos dividido en 4 secciones, que era primeramente la absorción, la distribución. Primero la absorción es cómo es que el fármaco llega a nuestro sistema, cómo lo va a absorber. Luego la distribución, qué mecanismos utiliza el cuerpo para distribuir ese medicamento en los diferentes compartimientos. Recuerden que había 3 compartimientos donde guardábamos todos los líquidos en el organismo, y había aparte otros 3 compartimientos que son compartimentos farmacológicos a donde puede llegar el medicamento, la eficacia de esos compartimentos va a depender según el flujo sanguíneo que llegue a cada uno. Ahora bien, y por último, pues teníamos lo que sería el metabolismo, que es el proceso por el cual nuestro organismo transforma al fármaco en metabolitos u otras sustancias. También se le puede llamar a este proceso biotransformación. Y por último, pues la excreción, cómo es que nuestro organismo elimina el fármaco que hemos consumido una vez que ha sido absorbido, distribuido, metabolizado, ahora va a ser excretado. Las dos principales vías de excreción son la vía hepática, para todos los medicamentos que no son liposolubles, y la renal para todos los medicamentos que son en menor medida liposolubles o que son polares. Entonces vamos a eliminar los medicamentos a través de la bilis, y de la bilis va a salir a través de las heces fecales o a través de la orina. Ahora bien, ya repasado así de forma breve lo que era correspondiente a la farmacocinética, vamos a pasar al segundo concepto, que es la farmacodinamia. Este es ahora el efecto que nos va a generar un fármaco en el organismo. Como les he dicho en repetidas ocasiones, la farmacocinética es lo que nuestro organismo le hace al fármaco, y la farmacodinamia es lo que el fármaco le hace a nuestro organismo. ¿Sí? La farmacodinamia, igual que la farmacocinética, es una rama de la farmacología que se va a encargar del estudio del actuar o del mecanismo de acción de los fármacos y sus efectos a nivel orgánico, sus efectos en el organismo. Estudia cómo los fármacos van a ingresar a nuestro organismo, si van a pasar ciertas membranas, si no, si se absorben más fácil por vía digestiva, si se absorben más por vía intravenosa, todos los mecanismos por los cuales se absorben, cómo interaccionan con sus respectivas dianas, entiéndase por diana, blancos, o sea, a dónde van dirigidos. No todos los fármacos van dirigidos a las mismas regiones o a los mismos blancos, y qué efectos van a generar al interactuar con estos blancos. En el caso de blancos o dianas u objetivos, pues resulta que todas las células del organismo tienen una larga serie de receptores. Estos receptores van a generar en la célula un efecto, pero estos receptores funcionan como si fueran cerraduras. No se estimulan por cualquier sustancia, se estimulan por una sustancia en particular, igual que una cerradura de una puerta, que solamente se abre con la llave propia de esa cerradura. Entonces hay fármacos que tienen mayor cantidad de receptores o menor cantidad de receptores, o receptores en un lugar en específico, por ejemplo, y eso va a determinar pues el efecto que estos van a generarnos. También cabe mencionar que entre mayor cantidad de receptores, pues vamos a ver un efecto más marcado, ¿sí? Un efecto deseado más marcado, o podemos obtener un efecto deseado farmacológico con una menor cantidad de medicamento, todo dependiente de los receptores de superficie de las diferentes células que se vayan a ver afectados. En este cuadro podemos ver en sí un breve resumen de cómo es esa farmacodinámica. Empezamos del lado izquierdo de la pantalla en el paso que corresponde a la administración del fármaco. La administración del fármaco, pues ya vimos todas las vías de administración, nada más vamos a enfocarnos en eso, en la administración. Después de la administración, pues se llevan a cabo los diferentes pasos que corresponden a la farmacocinética, ¿sí? De estos pasos, pues vamos a encontrar ahora, vamos a sacar dos cosas. Uno,
La concentración que se va a unir a los diferentes receptores, que como les dije, los receptores son aminoácidos o proteínas que se encuentran en la superficie de las células, ¿sí? Y sirven para que la célula capte ciertas sustancias, ¿sí? Entonces, dependiente de esta situación, primero encontramos la concentración en el receptor. Cuánto fármaco, después de su metabolización y antes de su eliminación, se encuentra disponible para que sea captado por los receptores, ya que este fármaco, dependiendo de su concentración, va a ser la facilidad con la que se unen los receptores. Al unirse con los receptores se forma una cosa que se llama complejo fármaco-receptor, ¿sí? Que es la unión del fármaco con su receptor específico. Después de esta situación se va a generar un estímulo, que es el efecto que nosotros estamos buscando al administrar un medicamento, ¿sí? Este estímulo pues se va a transferir hacia la célula y va a generar, si varias células son estimuladas, pues un efecto en particular, ¿sí? Como se ve aquí al final, un efecto, ¿sí? Este efecto puede ser disminuido o incrementado por mecanismos reguladores propios de nuestro organismo. Estos mecanismos van a ser muchos y muy variados, pero los vamos a ir revisando conforme vayamos viendo los diferentes grupos de fármacos y cómo cada uno tiene un efecto diferente y en qué función o en qué receptor tiene su efecto, ¿sí? Ahora, también derivados, nos regresamos a este lado, a la absorción-distribución. Esta interacción entre los receptores, como acabo de mencionar, y los fármacos, pues nos va a generar un efecto, ¿sí? El efecto que estamos buscando, el efecto deseado. Un analgésico, pues tiene un efecto analgésico, va a disminuir el dolor. Un antipirético, pues va a disminuir la fiebre. Un procinético va a incrementar la velocidad del movimiento peristáltico. Un bloqueador beta, por ejemplo, eso es algo más difícil de explicar. Un bloqueador beta va a ser un medicamento que se va a encargar de bloquear receptores beta que se encuentran en ciertas células nada más. Sí, conforme vayamos viendo los diferentes grupos, vamos a toparnos con un nuevo término, que son mecanismos de acción. Cada fármaco tiene un mecanismo de acción diferente. Este mecanismo de acción pues van a ser una serie de pasos o una serie de estímulos o de interacciones de este fármaco con diferentes células y receptores para llevar a cabo un efecto. En el caso de los fármacos utilizados, pues un efecto terapéutico. En el caso de que nos hayamos pasado de la dosis terapéutica o la dosis máxima y lleguemos a la dosis tóxica, pues un efecto tóxico. Y en el caso de que lleguemos a una dosis letal, pues va a generar un efecto letal, ¿sí? Dependiendo de la dosis va a ser el efecto que vamos a encontrar. En este cuadro encontramos simplificados las interacciones entre los dos conceptos, farmacodinámica y farmacocinética, o farmacodinamia y farmacocinética, ¿sí? La farmacodinámica va a ser enfocada en cómo tiene este fármaco una acción en nuestro organismo. Esta acción en el organismo se va a traducir en un efecto farmacológico, ya sea un efecto terapéutico o un efecto deleterio, ¿sí? La farmacocinética, por otro lado, como ya mencioné con anterioridad y he repetido en reiteradas ocasiones, pues vamos a tener a ese mismo fármaco que va a ser sometido a un proceso de absorción, distribución, metabolismo y excreción por parte de nuestro organismo. Después de estos pasos vamos a encontrar que en el plasma va a tener cierta concentración plasmática, ¿sí? Esta concentración plasmática pues nos va a traducirse o va a llevar a cabo también una concentración en el sitio de acción y al final de cuentas se va a generar un efecto farmacológico. Entonces podemos llegar a la explicación del efecto farmacológico explicado ya sea por el término de la farmacodinámica, abreviado por así decirlo, o por el término de la farmacocinética. En este cuadro vemos básicamente una reducción, un resumen de la farmacodinámica, ¿sí? En el cual pues tenemos primeramente la interacción entre el fármaco y su receptor específico, ¿sí? Que viene a ser este cuadrito donde dice unión fármaco-diana. La diana es el receptor, ¿sí? El blanco, el objetivo, a donde va dirigido ese medicamento. Este receptor pues forma parte de una célula, la cual al recibir al fármaco en el receptor va a modificar la célula de alguna forma, ¿sí? Esta modificación se va a traducir en una de tres: un aumento de la función, o sea, un aumento de la función
de la célula que esté haciendo una disminución de la función o una inhibición de la función. Por ejemplo, una disminución de la función, por ejemplo, un analgésico, su función va a ser bloquear ciertas sustancias que se utilizan como transmisores de la vía del dolor. Entonces, al bloquear esas sustancias, se disminuye la función nerviosa de transmitir un impulso doloroso. Y así se genera una analgesia. En el caso de la inhibición de una función, por ejemplo, podemos tener ahí el ejemplo de los antihipertensivos en el caso de los bloqueadores de los canales de calcio. Los canales de calcio son unas proteínas que se encuentran en algunas células musculares y su función es regular la entrada y salida del calcio. Si nosotros la bloqueamos, pues va a disminuir la fuerza de contracción de ese músculo. Entonces ahí los inhibidores de calcio eso es lo que hacen, bloquean los canales, disminuyen la entrada del calcio a la célula y por tanto pues disminuyen la fuerza de contracción. Sí, entonces sería un ejemplo de inhibición de la función. Tenemos también, por ejemplo, en el aumento de la función, podríamos mencionar un ejemplo burdo con la cafeína, que funciona como una sustancia estimulante, entonces va a mejorar hasta cierto punto la actividad neurológica o el estado de alerta en los pacientes. ¿Sí? Esos serían tres ejemplos de estas tres funciones, ¿no? Entonces todos los fármacos van a generar finalmente un efecto terapéutico encaminado a una de estas tres cosas: aumentar la función, disminuir la función o inhibir la función de la célula a la que estén destinados a afectar. Las dianas o los exactamente como los he dicho con anterioridad, es el lugar de acción de los fármacos, a dónde se van a ir a pegar estos fármacos y qué van a generar. Entonces, estos pueden unirse a enzimas, por ejemplo, ¿sí? Una enzima, recuerden, es una sustancia que degrada a otra sustancia. Es una sustancia digestiva, por así decirlo. Entonces hay fármacos que se dedican a mejorar esas enzimas digestivas o incrementar esa función o disminuirla, ¿sí? Otros van encaminados directamente a receptores, ¿sí? Como por ejemplo los que bloquean los receptores beta, ¿sí? Como el metoprolol, que va a disminuir la acción de las catecolaminas a nivel de los receptores beta. Lo vamos a ver cuando veamos antihipertensivos, ¿sí? Entonces estos van a disminuir la función de los receptores beta. También hay algunos que van a alterar a las moléculas transportadoras. Podemos mencionar ahí, por ejemplo, en el caso de la insulina, que va a alterar a cierto punto el transporte de la glucosa hacia el interior de la célula. Tenemos por último los canales iónicos. Mencioné hace poco un ejemplo que era los bloqueadores de los canales de calcio. Su función pues es bloquearlos completamente, inhibir completamente la función de estos canales iónicos. Entonces estos cuatro son ejemplos típicos de dianas o lugares de acción de los medicamentos. Cuando vayamos viendo los grupos farmacológicos, pues vamos a ir viendo cada uno. Por decir, vamos a ver paracetamol y qué grupo va, a qué afecta, qué va a afectar, un receptor, una enzima, una molécula transportadora, y así sucesivamente conforme vayamos viendo diferentes grupos farmacológicos. Ahora bien, aquí tenemos algunos ejemplos de estas dianas. Tenemos primeramente las enzimas, ¿sí? En este caso vamos a tener una unión entre un fármaco y una enzima, no un fármaco y un receptor. Esto va a generar, pues va a alterarnos la función enzimática. En la mayor parte de los casos vamos a encontrar que es la inhibición de la enzima, va a disminuir la función de la enzima en algunos casos. Como ejemplo tenemos aquí al allopurinol, una sustancia que se utiliza mucho en los pacientes que tienen hiperuricemia o también llamada gota, ¿sí? En el caso de la gota, lo que encontramos va a ser una gran cantidad de ácido úrico en sangre que se va a acumular a nivel de las pequeñas articulaciones del cuerpo. Entonces, el allopurinol, ¿qué es lo que va a hacer? El allopurinol va a inhibir la acción enzimática de la xantina oxidasa. La xantina oxidasa es una de las enzimas que se encargan de producir, a través de diferentes reacciones que vamos a ver más adelante, la generación de ácido úrico. Entonces, si nosotros inhibimos esa enzima, pues se va a inhibir o disminuir la producción de ácido úrico y podemos incrementar la excreción del mismo. Aquí tenemos un ejemplo de activación en vez de inhibición enzimática, que viene a ser el uso de la heparina. La heparina es un anticoagulante utilizado en algunos casos por ejemplo, en las fracturas de cadera o en enfermedades que incrementan la coagulabilidad de la sangre, ¿sí?
como lo acabo de decir, es un anticoagulante. En este caso es contrario al allopurinol, va a incrementar la función de una enzima, en este caso la antitrombina 3. ¿Sí? Va a hacer que esta antitrombina tenga mayor función, lo cual va a disminuir la capacidad de coagulación de la sangre. Aquí tenemos un ejemplo ahora ya de lo que sería un fármaco que tiene un efecto sobre moléculas transportadoras. Esto, en este caso, va a atacar directamente el transporte activo de las membranas, incrementándolo o disminuyéndolo. ¿Sí? En el caso que vamos a ver ahorita, como ejemplo, pues tenemos a la cocaína, que va a inhibir la recaptación del sodio, ¿sí? Inhibiendo las moléculas transportadoras, o también tenemos algunos medicamentos como la trazodona, que inhiben la recaptura de algunos neurotransmisores. Típico tenemos los fármacos que son inhibidores de la recaptación de serotonina, como lo que acabo de mencionar, que es la trazodona. Los vamos a ver más adelante cuando veamos ese grupo farmacológico. A continuación, pues tenemos los que van a tener como blanco los receptores, ¿sí? Un receptor farmacológico va a ser una macromolécula blanco especializada, o sea, es una proteína probablemente o un aminoácido de gran tamaño, y dice especializada porque, como les mencioné, los receptores son específicos a ciertas sustancias, o al menos a sustancias que se parezcan, ¿sí? En estos receptores pues se va a unir un agente externo, que puede ser cualquiera de nuestros fármacos, y lo cual va a generar como efecto una acción farmacológica. ¿Sí? En el proceso pues se va a formar un complejo fármaco-receptor, que es el punto donde se une la droga, el fármaco, con el receptor, con su receptor específico, y nos va a generar posteriormente una respuesta biológica, que es el efecto terapéutico. ¿Sí? Esta respuesta va a ser proporcional al número de complejos que se hayan formado. Entonces, entre más receptores tengan unidos el fármaco que estamos buscando, el efecto va a ser mucho mayor. ¿Sí? Aquí vemos resumido esto en un cuadro. ¿Sí? Fármaco unido al receptor nos forma el complejo fármaco-receptor, lo cual nos da un efecto cuya intensidad va a depender de la cantidad de receptores que hayan sido estimulados. ¿Sí? Ahora, existe también una especificidad y afinidad en la formación de los complejos. O sea, sí, los receptores son específicos para ciertas sustancias y algunas sustancias que tengan una estructura química parecida a la sustancia específica. Pero también resulta que pueden ser afines, muy afines o poco afines. O sea, quiere decir que se pueden unir a esa sustancia específica muy fácilmente o muy difícilmente, ¿sí? Y como les digo, no solamente reconoce a una sola sustancia, sino que puede acoplar a otra sustancia que se parezca al fármaco, ¿sí? Podemos verlo como por ejemplo en el cianuro, ¿sí? Una sustancia que compite con los receptores de oxígeno de las células de forma irreversible. Entonces, una persona que esté envenenada por cianuro, pues va a tener un problema de hipoxia. ¿Por qué? Porque el cianuro está ocupando los receptores del oxígeno en las células, ¿sí? Hasta aquí terminaríamos con los conceptos básicos o claves. Hay algunas otras situaciones que vamos a ir viendo conforme avancemos en el temario. El temario se los voy a hacer llegar a través de sus jefes de grupo, ¿sí? Junto con sus números de lista. No tengo en este video agregados ninguna duda, porque pues ninguno me hizo llegar ninguna duda de los videos que vimos. Entonces se queda por sentado que entendieron lo que hay en las clases. Nada más huelga recordarles que el lunes tenemos examen. ¿Cómo va a ser ese examen? A sus jefes de grupo les voy a hacer llegar un link alrededor de la 1:30 de la tarde para que se los distribuya, y empezaríamos a las 2 de la tarde el examen. Tendrían una hora para contestarlo. Es a través de un cuestionario. Les va a mandar la liga, en la liga van a entrar. Necesito que todos tengan un correo electrónico, ¿sí? Correo electrónico que van a pasarle a sus jefes de grupo con su nombre y su correo electrónico, y con ese van a poder entrar a hacer el cuestionario. Luego ya me lo envían y yo los reviso, y posteriormente a través de sus jefes de grupo les haré llegar sus calificaciones.